Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Como siempre les prometo un vídeo lleno de chismecito jugoso, datos curiosos y sobre todo, muchísima diversión superíndice 3N. De QU Copyright vamos a hablar hoy. Prepárense porque hoy nos sumergiremos en el torbellino de emociones, rumores y verdades a medias que rodean a dos de las figuras más queridas de la televisión superíndice 3N turca, la bellísima Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman. Como lo oyen. Vamos a desentrar más menos el misterio de de esa cómica innegable que vimos en pantalla y a descubrir QU Copyright fue lo que realmente enloqueció superíndice 3 a Can Yaman, según dicen los rumores. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, porque este viaje es tú por comenzar. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU y les gusta el contenido que hago, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando vídeos como este para ustedes. Y si ya son parte de esta familia, pues ya saben, denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguna notificación superíndice 3N cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora empecemos con el chismecito. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan una avalancha de sentimientos encontrados. Pasado, presente, rumores de reconciliación superíndice 3N UF. La historia de estos dos es intrincada que un laberinto. Todos recordamos la explosión superíndice 3N que fue Erkenci Kwai, ¿verdad? Esa serie nos enganchó superíndice 3 a todos, nos hizo reír, llorar y por supuesto, más menos con un amor tan apasionado como el de Sanem y Can. La química entre Demet y Can era palpable, electrizante. Era como si los personajes hubieran cobrado vida propia y se hubieran apoderado de la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. La prensa turca, como buena prensa rosa, se encargó superíndice 3 de alimentar esas especulaciones con fotos robadas, fuentes cercanas, que soltaban pistas a medias y titulares escandalosos que prometían revelar la verdad de de la relación superíndice 3N. Se decua que se les había visto cenando juntos en restaurantes románticos, que se escapaban a escapadas secretas a playas paradisuacas y que sus miradas, fuera del set de grabación superíndice 3N, eran aún muy intensas y reveladoras. En fin, todo un culebro superíndice 3N digno de ser adaptado a la televisión superíndice 3N. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que ni Demet ni Can confirmaron nunca de manera oficial su relación superíndice 3N. Siempre se mostraron muy copyrighticos al respecto, dejando que los rumores hicieran su trabajo y que la imaginación superíndice 3N de los fans volara libremente. Algunos dicen que hubo un romance fugaz, una pasión superíndice 3N intensa que se consumió superíndice 3RU, pidamente. Otros, en cambio, aseguran que todo fue una estrategia de marketing para mantener la popularidad de la serie y que en realidad, entre ellos solo existió una buena amistad y un gran profesionalismo. Lo cierto es que después copyright ese del final de Erkenci Kwai, sus caminos se separaron. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para seguir desarrollando su carrera y Demet Özdemir continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía. Durante un tiempo pareció superíndice 3 que la historia de amor entre ellos había quedado en el olvido. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los fantasmas del pasado siempre regresan para atormentarnos. Y aquí es donde la cosa se pone aún muy interesante. Porque de repente empezaron a surgir rumores de una posible reconciliación superíndice 3N. Se decua que Can Yaman no podía olvidar a Demet, que la extrau más menos ama profundamente y que estaba haciendo todo lo posible por reconquistarla. Algunos incluso afirmaban que había viajado a Turquía en secreto para verla, y que habían tenido encuentros clandestinos en lugares remotos. ¿Y QU Copyright fue lo que supuestamente enloqueció superíndice 3 a Can Yaman? Pues según las malas lenguas, fue la personalidad arrolladora de Demet, su espontaneidad, su sentido del humor y sobre todo, su talento innato para la actuación superíndice 3N. Se dice que Can quedó superíndice 3 fascinado con la capacidad de Demet para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones tan intensas con solo una mirada.
Al parecer cambia en Demet algo especial, una chispa única que lo atrae irresistiblemente. Pero a ver, seamos realistas. Todos estos son solo rumores, especulaciones basadas en suposiciones y deseos de los fans. La verdad es que nadie sabe con certeza QU Copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3 entre ellos. Puede que su haya habido un romance, puede que no. Puede que Kanyaman es tu copyright realmente enloquecido por Demet Özdemir, o puede que simplemente sean buenos amigos que se admiran mutuamente. Lo que es innegable es que la química entre ellos es innegable y que su trabajo juntos en Erkenci Kwai dejó Superíndice 3 una huella imborrable en el corazón Superíndice 3N de muchos. Y mientras los rumores de reconciliación Superíndice 3N siguen circulando, nosotros, los fans, nos quedamos con la esperanza de volver a verlos juntos en pantalla, ya sea como pareja o simplemente como amigos. En fin, mi gente bella, este ha sido el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad definitiva solo la conocen ellos dos. Pero, ¿a poco no es divertido imaginar todas las posibilidades? Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la relación Superíndice 3N, o la supuesta relación Superíndice 3N, entre Demet Özdemir y Kanyaman. Desde la química explosiva que mostraron en Erkenci Kwai, hasta los rumores de romance fuera de la pantalla y las especulaciones de una posible reconciliación Superíndice 3N. Hemos analizado las posibles razones por las que Kanyaman podría estar enloquecido por Demet, según los rumores, y hemos dejado claro que, al final, todo esto son solo suposiciones. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten del contenido que hago con tanto cariño más menos o. Y ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿QU Copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo muy ese que amistad entre Demet y Kan? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Du Copyright genme sus comentarios a QU abajo. Me encanta leerlos y saber QU Copyright piensan. No se corten y CU Copyright denme todo. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y recuerden a QU siempre encontrar un chismecito jugoso, datos curiosos y mucha diversión Superíndice 3N. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Besitos. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen. Que el chismecito no termina a QU. Hay mucho ese que desentrau más menos ar en esta telarau más menos a de emociones turcas. Vamos a profundizar en los detalles, a analizar los gestos, las miradas y los silencios que han alimentado esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Para entender la magnitud del copyright nomeno Erkenci Kwai, tenemos que recordar el contexto en el que surgió Superíndice 3. Era 2018 y las series turcas estaban conquistando el mundo a pasos agigantados. Con historias que mezclaban romance, drama y comedia, las producciones otomanas se estaban ganando el corazón Superíndice 3N de millones de espectadores alrededor del globo. Y Erkenci Kwai llegó Superíndice 3 como un torbellino, con una propuesta fresca y una pareja protagu Superíndice 3 Nika que pareció haber sido creada en un laboratorio de química. Demet Özdemir con su belleza natural y su carisma arrollador, encarnaba a la perfección Superíndice 3N a Sanemaidin, una joven show más menos adora y un poco torpe que aspiraba a convertirse en escritora. Kanyaman por su parte con su atractivo magno copyright tico y su mirada penetrante, daba vida a Candy Beat, un foto Superíndice 3 grafo aventurero y un tanto rebelde que representaba el ideal de hombre que todas querríamos tener a nuestro lado. La historia de amor entre Sanem y Kan era un clásico reinventado, una joven que se enamora de su jefe, un hombre que se resiste al compromiso pero que termina cediendo ante el encanto irresistible de su amada. Pero lo que hacía especial a Erkenci Kwai era la forma en que Demet y Kan interpretaban a sus personajes. Su química era innegable, su complicidad palpable. Cada mirada, cada roce, cada beso transmitió a una intensidad que traspasaba la pantalla. Y claro, como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con la idea de que ese amor que veían en la televisión Superíndice 3N era real.
Los foros de discusión superíndice 3N se llenaron de comentarios, las redes sociales estallaron con hashtags y los medios de comunicación superíndice 3N no tardaron en sumarse al frenesú. Se decua que Demet y Can pasaban horas juntos fuera del set de grabación superíndice 3N, que compartúan cenas románticas a la luz de las velas y que se escapaban a escapadas secretas para disfrutar de su amor en la intimidad. Las fotos robadas que publicaba la prensa rosa no acuan mundo ese que alimentar esos rumores. En ellas se ve a Demet y Can riendo juntos, abrazados o simplemente caminando de la mano por las calles de Estambul. Aunque las imágenes no eran concluyentes, los fans las interpretaban como pruebas irrefutables de que había algo mucho ese que amistad entre ellos. Pero ¿qué copyright de Quan Demet y Can al respecto? Pues, como les comentaba al principio, siempre se mostraron muy copyright ticos. En las entrevistas evitaban hablar de su vida personal y se limitaban a elogiar su trabajo juntos. De Quan que se admiraban mutuamente como profesionales y que disfrutaban mucho de la química que tenían en pantalla. Pero nunca confirmaron ni negaron los rumores de romance. Esta actitud ambigua no acuamú, ese que aumentar la incertidumbre y alimentar la imaginación superíndice 3N de los fans. Algunos interpretaban su silencio como una confirmación superíndice 3N cita de que estaban enamorados pero que preferían mantener su relación superíndice 3N en secreto. Otros, en cambio, creían que todo era una estrategia de marketing para mantener la popularidad de la serie y que, en realidad, entre ellos solo existía una buena amistad y un gran profesionalismo. Lo cierto es que después copyright ese del final de Erkenci Quay, sus caminos se separaron. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia para seguir desarrollando su carrera como actor. En la bota itúlica, Can se convirtió superíndice 3 en una estrella a UNMUS grande, protagonizando series de televisión superíndice 3N y películas que lo consagraron como uno de los galanes MUS cotizados del momento. Demet Özdemir, por su parte, continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turcua. Protagonizó superíndice 3 varias series de televisión superíndice 3N y películas que la consolidaron como una de las actrices MUS populares y talentosas de su país. Además se convirtió superíndice 3 en una influencer con millones de seguidores en las redes sociales, donde comparte su dúa a dúa, sus proyectos profesionales y sus reflexiones personales. Durante un tiempo pareció superíndice 3 que la historia de amor entre Demet y Can ha quedado en el olvido. Cada uno siguió superíndice 3 su propio camino y se concentró superíndice 3 en su carrera profesional. Pero como les deco al principio, los fantasmas del pasado siempre regresan para atormentarnos. Y aquí es donde la cosa se pone a un mundo de ese interesante. Porque de repente empezaron a surgir rumores de una posible reconciliación superíndice 3N. Se decua que Can Yaman no podía olvidar a Demet, que la estrau más menosaba profundamente y que estaba haciendo todo lo posible por reconquistarla. Algunos incluso afirmaban que había viajado a Turcua en secreto para verla, y que habían tenido encuentros clandestinos en lugares remotos. Estos rumores se intensificaron a partir de ciertas publicaciones en redes sociales, interpretadas por los fans como mensajes en clave dirigidos el uno al otro. Un comentario o una canción superíndice 3N compartida, una foto con un paisaje familiar, todo era analizado con lupa en busca de pistas que confirmaran la reconciliación superíndice 3N. Pero ¿qué copyright fue lo que supuestamente enloqueció superíndice 3 a Can Yaman? Pues según las malas lenguas, fue la personalidad arrolladora de Demet, su espontaneidad, su sentido del humor y sobre todo, su talento innato para la actuación superíndice 3N. Se dice que Can quedó superíndice 3 fascinado con la capacidad de Demet para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones tan intensas con solo una mirada. Al parecer Can veua en Demet algo especial, una chispa única que lo atraua irresistiblemente. Además se rumorea que Can valoraba mucho la autenticidad de Demet, su capacidad para ser ella misma sin importar lo que dijeran los demás. En un mundo lleno de apariencias y falsedad, la honestidad de Demet era un soplo de aire fresco para Can. Sin embargo, también copyright N hay quienes creen que todo esto es una exageración superíndice 3N. Que Can Yaman simplemente admira a Demet Özdemir como actriz y que no hay nada más de ese que eso. Que los rumores de reconciliación superíndice 3N son solo producto de la imaginación superíndice 3N de los fans y de la prensa rosa. La verdad es que nadie sabe con certeza qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos. Puede que su haya habido un romance, puede que no.
Puede que Kanyaman es tu copyright realmente enloquecido por Demet Özdemir, o puede que simplemente sean buenos amigos que se admiran mutuamente. La clave la tienen ellos dos, y probablemente nunca la compartan por completo con el público. Lo que es innegable es que la química entre ellos es innegable y que su trabajo juntos en Erkenci Kwai dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos. Su interpretación superíndice 3N de Sanemikan se ha convertido en un referente del romance en la televisión superíndice 3N turca. Y su legio superíndice 3N de fans sigue so más menos ando con la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla. Y mientras los rumores de reconciliación superíndice 3N siguen circulando, nosotros, los fans, nos quedamos con la esperanza de volver a verlos juntos en pantalla, ya sea como pareja o simplemente como amigos. Q Copyright N sabe, quizú dese alguna dúa nos sorprendan con una nueva colaboración superíndice 3N que nos haga revivir la magia de Erkenci Kwai. So más menos ar no cuesta nada. En fin, mi gente bella, este ha sido el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y que la verdad definitiva solo la conocen ellos dos. Pero, ¿a poco no es divertido imaginar todas las posibilidades? Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la relación superíndice 3N, o la supuesta relación superíndice 3N, entre Demet Özdemir y Kanyaman. Desde la química explosiva que mostraron en Erkenci Kwai, hasta los rumores de romance fuera de la pantalla y las especulaciones de una posible reconciliación superíndice 3N. Hemos analizado las posibles razones por las que Kanyaman podría estar enloquecido por Demet, según los rumores, y hemos dejado claro que al final, todo esto son solo suposiciones. Pero no por eso deja de ser un tema apasionante que nos permite fantasear con historias de amor de ensueño. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten del contenido que hago con tanto cariño más menos o. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo muy de ese que amistad entre Demet y Kan? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. No se corten y copyright denme todo. ¿Son almohadilla candems chippers de corazón? ¿O creen que su química se limitaba al terreno profesional? Quiero saber sus teorías. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y recuerden siempre encontrar un chismecito jugoso, datos curiosos y mucha diversión superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. Besitos. Y no olviden seguir soñando con el amor, ya sea en la pantalla o en la vida real. Chao, chao.